Hola, soy Hernán. El día de hoy les contaré dos historias que me llegaron de parte de la comunidad. La primera es la historia de Chema, trailero de toda la vida. A mí me la contó por mensaje de voz, y la neta, hay partes donde sí se le nota la voz cortada, como si todavía no terminara de entender lo que vivió. Escucha y dime tú si le crees o no, pero de que se le nota lo vivido, se le nota. Comenzamos. Me llamo José María, pero todos me dicen Chema. Llevo más de 20 años de carretera, de esos que no se anotan en ningún currículum. Rutas del norte, del sur, caminos de brecha, casetas sin luz, y sí, también esas gasolineras solitarias donde más vale no preguntar. No soy de esos que cuentan cosas raras ni que andan inventando para asustar a los nuevos, pero esta sí te la tengo que contar. Esto pasó en Chiapas, en la ruta que va de Palenque a Ocosingo, justo donde la selva se traga la carretera y el aire es tan denso que hasta cuesta respirar. Es una ruta que muchos prefieren evitar de noche, no por la inseguridad, sino por lo que la gente dice que pasa en esos tramos. Y es que no hay nada como el monte chiapaneco cuando oscurece, se siente como si se cerrara una puerta detrás de ti, como si entras a otro lugar. Era un viaje algo atípico, llevaba equipo eléctrico para un rancho en la sierra. Me tocó salir de Palenque casi al anochecer, porque hubo un retraso con la carga. Eso ya me tenía con el genio torcido. Pero ni modo, uno se adapta. A eso de las 9, ya estaba metido en lo más tupido de la selva. Nada de señal, ni radio, ni GPS. Solo el sonido del motor, los grillos a todo lo que dan, y esa humedad que se te pega a la piel como si te abrazara algo invisible. Sentí que el tráiler iba pesado, aunque la carga era liviana. Pensé que era la pendiente. Fue entonces cuando noté por el retrovisor una luz, tenue, como si alguien trajera una lámpara dentro de la caja. Rarísimo. Me orillé en el primer claro que encontré. Me bajé con la lámpara, rodeé todo el tráiler. Nada. Silencio. Solo el olor a tierra mojada y a hojas podridas. No había nadie. Pero juraría que escuché un crujido, como si alguien hubiera pisado ramas detrás de mí. Me giré, solo selva. Me subí de nuevo, ya con esa incomodidad en el pecho que no se va. En cuanto cerré la puerta, el estéreo se prendió solo. No traía música puesta. Y empezó a sonar una canción que no conocía, una voz femenina, como antigua, lejana. Apagué el estéreo de golpe. El silencio volvió, pero el aire ya se sentía más denso. Y entonces lo sentí. Una presencia en el asiento del copiloto. No se veía nada, pero el cinturón colgaba distinto. Como si alguien se hubiera sentado ahí hace poco y luego desaparecido. Lo ignoré. Seguí. Pero la carretera ya no era la misma. Sentía que daba vueltas sobre el mismo tramo una y otra vez. Un árbol con tronco retorcido. Una curva con una piedra grande. Los veía repetirse. Me detuve. Apagué el motor. Me bajé. Silencio. Pero al fondo, entre los árboles, vi una lucecita. Como una vela. Caminé unos pasos hacia ella. Y ahí estaba. Una caseta vieja, abandonada, en medio de la nada. Con un letrero colgado de lado que apenas se leía, Parador Montecristo. Nunca lo había visto en ningún mapa. Pero ahí estaba. Entré. Todo polvoriento. Anaqueles vacíos. Una mesa rota. Pero sobre el mostrador, había un termo. Igualito al que traía Ramiro, un compa que desapareció por esta zona hace como 3 años. Mismo color, misma calcomanía de Santos Laguna, en la tapa. Me acerqué. Y entonces escuché pasos en el techo. Lentos. Muy pesados. Salí como pude, respirando agitado. Me subí al tráiler y arranqué sin mirar atrás. Pero ya no estaba solo. En el espejo, por un instante, vi una figura sentada en el asiento del copiloto.
No la vi bien. Pero algo estaba ahí. Después de eso, los aparatos eléctricos empezaron a fallar. El velocímetro se volvió loco. Las luces altas se encendían solas. El freno hacía un chillido que no había hecho antes. Y todo el camino hasta Ocosingo fue como atravesar una pesadilla envuelta en hojas y lodo. Al llegar, el cliente me recibió y me preguntó por qué venía solo. Le dije que así había salido. Me miró raro. Me dijo que un campesino lo había llamado esa tarde diciendo que había visto un tráiler detenido en medio de la selva, y que dentro iban 2 personas. Una manejando. Y otra que solo miraba al frente, sin parpadear. Me quedé varios días en Ocosingo después de la entrega. No me sentía bien. Sentía como si algo se me hubiera pegado. Como si algo me hubiera seguido. Empecé a tener sueños raros. Siempre la misma escena, yo conduciendo de noche, y una figura sin cara sentada a mi lado, girando lentamente la cabeza hacia mí. No decía nada. Solo me miraba. Y yo me despertaba empapado de sudor, con la garganta seca y esa sensación de que alguien me había estado observando mientras dormía. Intenté no decir nada. Me regresé a Palenque por otra ruta, dando la vuelta hasta San Cristóbal. Pero no sirvió de nada. En el camino de regreso, me tocó pernoctar en una fonda cerca de Las Margaritas. Me puse a platicar con otro trailero, uno viejo, de esos que ya no le temen ni al diablo. Cuando le conté lo que me pasó, nomás se quedó callado. Me dijo, ya sabes cómo es aquí, hay cosas que no se suben al camión por gusto. Se suben porque los dejaste. Desde entonces, cada que paso por esa ruta, algo cambia en el camión. Una sombra que aparece donde no debe, un susurro cuando ya va anocheciendo. Una vez me bajé a revisar la carga en una parada y encontré huellas descalzas sobre el lodo, justo detrás de la cabina. Otro día encontré una mancha húmeda en el asiento del copiloto, como si alguien hubiera estado sudando ahí. El mecánico me dijo que podía ser condensación, pero olía a algo más, como hojas secas mojadas, como selva adentro. A veces, cuando voy solo, escucho una respiración que no es la mía. Lenta, profunda. Como si alguien durmiera a mi lado. Y cuando volteo, no hay nadie. Pero el cinturón siempre está un poco más tenso que como lo dejé. ¿Me estoy volviendo loco? Tal vez. Pero también he aprendido que en esta chamba hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Y que no todo lo que se sube contigo, se baja. ¿Y tú? ¿Has sentido que alguien se sube contigo en carretera sin que te des cuenta? Ahora comenzaremos la segunda historia de la noche. Este relato me llegó de parte de Luis, un trailero de 38 años que lleva más de 15 rodando por las carreteras de México. Me contactó porque quería que contara su historia. A él lo conocí en una taquería cerca de la 57, mientras comíamos unos tacos al pastor. Él me soltó esta historia con una cerveza en la mano, mirándome como si esperara que le dijera que eran puras mamadas, pero no fue así. Lo escuché atento ya que siempre me han gustado este tipo de historias. Así comenzó: Hernán, esto pasó hace un par de meses, en una ruta nocturna entre Monterrey y Ciudad Victoria, y aunque sigue manejando, dice que ya no ve las carreteras igual. No sé si fue real o su cabeza jugándole chueco, pero me dejó pensando. ¿Qué creen ustedes? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Todo empezó una noche de mayo, cuando Luis llevaba una carga de electrodomésticos desde Monterrey. Era su turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, un horario que conocía de sobra: salir con el tráiler lleno, parar en algún Oxxo para un café y llegar a descargar antes del calor. La carretera se abría como una herida negra entre cerros y matorrales, con el rugido del motor como único sonido. Llevaba su chamarra vieja, la misma que usaba su papá, un trailero que murió en un choque hace 20 años cuando Luis era apenas un chamaco. Ese detalle siempre lo llevaba consigo, como un recuerdo que lo mantenía alerta. El aire olía a tierra seca y gasolina, y el interior del camión apestaba a café quemado del termo que traía.
Se sentía en control, como siempre, hasta que algo se torció. Eran como las 2 de la mañana cuando vio unas luces en el retrovisor. Al principio pensó que era otro trailero, alguien que lo seguía a lo lejos, pero las luces no se movían. Estaban fijas, parpadeando débilmente, como si alguien las encendiera y apagara a propósito. Giró la cabeza, esperando ver el faro de un camión, pero solo había oscuridad. Ajustó el espejo, se frotó los ojos y siguió, convencido de que era el cansancio. Sin embargo, las luces persistían, ahora más cerca, como si lo acecharan. Sintió un nudo en el estómago, pero se repitió que eran tonterías. Minutos después, la radio empezó a fallar. El corrido que escuchaba se cortó con un zumbido agudo, y de pronto se escuchó un susurro grave, como si alguien hablara entre la estática. No eran palabras claras, solo un murmullo que le erizó la piel. Apagó la radio de un golpe, maldiciendo en voz baja, y miró de nuevo el retrovisor. Las luces estaban ahí, y por un segundo juró ver una sombra borrosa detrás, como la silueta de un hombre apoyado en algo. El corazón le dio un brinco, pero se convenció de que era un reflejo. Encendió el aire acondicionado para despejarse, pero el frío que sintió no venía del ventilador. El siguiente susto llegó cuando escuchó un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Pensó que algo se había zafado, así que bajó la velocidad y paró en un tramo desierto cerca de un puente viejo. El silencio de la noche lo envolvió. Bajó con la linterna, revisando la carga. Las lonas estaban bien amarradas, nada suelto. Pero al volver al camión, las luces del retrovisor habían desaparecido, hasta que miró por la ventana lateral y las vio otra vez, a unos metros, como si un vehículo invisible lo rodeara. Se le secó la boca, pero subió y aceleró, queriendo dejarlo atrás. La tensión subió cuando intentó comunicarse por radio con la base. Solo hubo estática, un ruido que le taladró los oídos. Marcó a su primo, que siempre estaba despierto, pero el celular no tenía señal, algo raro en esa ruta donde siempre había cobertura. Miró de nuevo las luces, y esta vez distinguió una figura difusa detrás, como un hombre alto con una chamarra similar a la de su papá. El recuerdo lo golpeó, su padre muerto en esa misma carretera, años atrás. Sintió un escalofrío, pero se dijo que era su mente jugando con él. Pisó el acelerador, pero las luces lo seguían, siempre a la misma distancia. El clímax llegó cerca de un crucero abandonado. Las luces se acercaron tanto que iluminaron el interior del camión por un segundo, y Luis vio una cara en el retrovisor, ojos hundidos, barba desaliñada, una expresión vacía que lo miró directo. Gritó y giró el volante, deteniéndose en el acotamiento. Bajó temblando, con la linterna en mano, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero no había nada. Solo el tráiler, la carretera vacía y el viento entre los arbustos. Las luces se habían ido, y el silencio era tan denso que sintió un zumbido en los oídos. Regresó al camión con las piernas flojas, y al encenderlo, la radio volvió sola, sintonizando ese susurro distorsionado otra vez. Apagó todo y se quedó ahí, mirando la oscuridad, con la sensación de que algo lo observaba desde los cerros. Pasó el resto del viaje en alerta, saltando con cada ruido, convencido de que las luces volverían. Llegó a Ciudad Victoria al amanecer, agotado, y revisó las cámaras del tráiler. El jefe lo llamó esa tarde: Luis, las cámaras fallaron de 2 a 3 de la mañana. No hay grabación, solo estática. ¿Qué pasó? No supo qué responder. Desde entonces, Luis sigue manejando, pero evita esa ruta. A veces, en el retrovisor, jura ver esas luces por un segundo antes de que desaparezcan. Dice que le recuerdan a su papá, y eso lo hace dudar: ¿fue un eco de su pasado o algo real que lo siguió? Los doctores hablaron de estrés, pero él siente que algo lo marcó esa noche. Ahora vive con el peso de no saber, mirando siempre por encima del hombro. Me pidió que contara esto porque quiere saber si otros traileros han sentido lo mismo en la carretera. Y yo, al escucharlo, siento que hay algo más, algo que ni él ni yo podemos explicar. ¿Qué piensan ustedes?
Pongan sus audífonos, apaguen las luces, y escuchen hasta el final. ¿Tuviste un encuentro extraño? Déjalo en comentarios o envíamelo por mensaje. Soy Hernán y dale suscribir para más historias de terror.